Nos encontramos en la casa del Señor para adorar y bendecir su nombre a través del estudio de su palabra. Somos la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de Toalta Heights, ubicados en la carretera 829 frente a las instalaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y hoy jueves es estudio bíblico, así que estamos aquí para aprender un poco más de su palabra. Nuestros estudios bíblicos han estado basados en los últimos meses en el libro de los Hechos y hoy corresponde nuestro estudio al capítulo 15, los versos del 1 al 21. La otra parte del capítulo se verá entonces el próximo jueves a través de nuestra hermana Auri, que será la persona a cargo. Vamos a hacer una oración. Gladys, por favor, dirígenos esta oración. Y gracias, Señor, porque verdaderamente es un privilegio estar en tu casa, Padre de la gloria, aleluya. Padre, un privilegio, Señor, escudriñar las Escrituras, Señor. Tu palabra dice escudriñar las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Gracias, Señor amado, Dios mío, yo te pido en el nombre de Jesús, que uses a tu sierva, Señor, con poder de lo alto, Señor amado, Dios mío, que tanto ella, Señor, como nosotros y los oyentes, Señor, los que nos están viendo, Padre de la gloria, sean ministrados por el poder de tu palabra, Señor amado, y que esta palabra, Señor, no solamente se quede en nuestra mente, Señor, sino que también veas en nuestro corazón y la podamos poner por obra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ver en este capítulo 15 del libro de los Hechos, que lleva, ¿verdad? Se le puso como título en ese espacio, el Concilio de Jerusalén. Vamos a ver una controversia trascendental y cómo esa controversia se resuelve de una manera muy sabia y muy prudente a través de unos procesos que se llevaron a cabo. Y vamos a mirar la importancia de que cuando surge algún tipo de punto controversial en la iglesia, sepamos separar lo que es esencial, lo que es importante, de lo que no es tan esencial, para que mantengamos la unidad y que en todo pues haya, ¿verdad?, el amor. Así que para poder entrar al tema de este capítulo 15, quise hacer un pequeñito resumen. A mí me tocó dar el estudio bíblico del capítulo 10 del libro de los Hechos y tiene un vínculo bastante directo. En ese capítulo 10 vimos la historia de Pedro cuando tuvo una visión que le permite llegar a una conclusión, a una enseñanza, a un aprendizaje a través de esa visión, donde él aceptó que la conversión de los gentiles estaba dentro del plan de Dios para la humanidad, que él no podía hacer diferencia entre unos y otros, porque para el Señor tanto gentiles como judíos tenían todo el derecho de ser lavados con la sangre de Cristo y de tener, ¿verdad?, el perdón de sus pecados. En el capítulo 11 vimos entonces a Pedro que estuvo defendiendo su ministerio para con los gentiles y tuvo que llegar hasta Jerusalén y tuvo que pronunciarse ante las personas allí. Particularmente los versos 2 y 3 de ese capítulo 11 dice que cuando Pedro subió a Jerusalén disputaban con él los que eran de la circuncisión, y en este capítulo 15 vamos a ver un asunto que tiene que ver con la misma temática, ¿ok? Diciendo, ¿por qué le decían los de la circuncisión a Pedro? ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Ve? Y entonces ahí Pedro hace la exposición de su experiencia, de la visión, de la visita a la casa de Cornelio, de cómo estas personas habían creído de manera genuina en el Evangelio de Jesucristo y cómo el Espíritu Santo había descendido sobre ellos en ese lugar. Y Pedro entonces rinde en ese capítulo 11 un informe a la iglesia de Jerusalén explicando el porqué de las acciones, de lo que él había hecho, de las que estaba siendo objeto de acusación por parte de los partidarios o los favorecedores de la práctica de la circuncisión. Pero este asunto pues no terminó ahí, ese tema no terminó con la visita de Pedro a Jerusalén y la exposición de su experiencia, sino que en el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, que también lo vimos, que nos los trajo nuestra hermana Gladys, vimos que hasta fue apedreado y arrastrado fuera de la ciudad
porque un grupo de esta misma línea de pensamiento persuadieron a la multitud, que primero se mostraban convencidos de lo que estaban diciendo, pero los persuadieron, y esa gente llegó de Antioquía y de Iconio y apedrean entonces a Pablo y lo arrastran. Ahora entonces, en el capítulo 15, vamos a ver a Pablo y a Bernabé enfrentando a otro grupo de judíos que venían de Judea imponiendo una enseñanza, pero que se añadía otro elemento más. Además del tema de la circuncisión, se le añadía otro elemento más a esa enseñanza. Así que vamos a ver como punto A la disputa entre los hombres de Judea y Pablo y Bernabé. El verso 1. ¿A quién se lo di? Anushka. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Gracias, Anushka. Fíjese que estos cristianos judíos se les llamaba con frecuencia, tengo un feedback por ahí, judaizantes, porque querían que todo el que llegara se hiciera judío, prosélito, en todo el sentido de la palabra, en todo el sentido. Así que si usted busca el mapita que nuestra hermana Gladys gentilmente nos hizo llegar, bello, a color y todo, usted va a darse cuenta, ¿verdad?, dónde están ubicados entonces Judea, que están en el área de Jerusalén. Antioquía se ve arriba, aunque geográficamente cuando se iba para Jerusalén se subía, porque Jerusalén estaba en un lugar elevado. Pero en el mapa, pues Jerusalén se ve abajo, Judea se ve abajo y arriba es que está Antioquía. Así que dice que esa gente venía de Judea, de esa parte cercana de Jerusalén, y llegaban hasta Antioquía y enseñaban a los gentiles que podían convertirse en cristianos, porque ya esa polémica se trabajó cuando Pedro fue y habló de su experiencia. Se podían convertir a cristianos, pero solamente después de convertirse en judíos, de convertirse al judaísmo en todo el sentido de la palabra, incluyendo lo que era el ritual de la circuncisión. No estaban, ¿verdad?, pues conformes en mantener las creencias para ellos, sino que estaban en la postura, en la posición de querer obligar a todo el que llegara a creer. Ellos como judíos habían creído en Cristo, pero mantenían todas sus prácticas y todas sus creencias ahí intactas y querían que el que llegara también lo hiciera. Así que el verdadero problema para estos cristianos judíos no era si los gentiles podían ser salvos o no, porque ya se había dado esa apertura. Pero si se querían unir, tenían que someterse a las leyes de Moisés, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en el Pentateuco, en esos primeros libros de la Biblia, que encontramos todo eso. Y la prueba de ese sometimiento iba a ser, o tenía que ser, la circuncisión. Génesis 17, del 10 al 11, habla del tema de la circuncisión y lo va explicando en referencia a que era la señal del pacto. Vemos que ese pacto que Dios establece con Israel como su pueblo escogido, fundado desde Abraham, ese pacto es sellado a través de ese acto de la circuncisión, que ahí le va a explicar, ¿verdad?, que a los 8 días se cortaba el prepucio, etcétera, etcétera. Así que como parte de ese convenio que Dios concertó con Abraham, Dios mandó, ¿verdad?, que todo varón se circuncidara, y se instituyó este acto como una señal o un recordatorio de ese convenio de Dios con el pueblo hecho, ¿verdad? Y pues sabemos que quienes se podían circuncidar eran los varones. Así que era muy difícil. Las mujeres, pues como no éramos ni siquiera contadas en las estadísticas, eran salvas por consecuencia del varón, vamos a decir, porque el jefe de la familia obedecía y él y su casa pues seguían la misma línea. Era como una herencia, vamos a decir. Así que era bien difícil para algunos cristianos judíos el aceptar que los gentiles
pudieran ser parte de la iglesia en igualdad de condiciones sin que se sometieran a lo que era a la ley de Moisés. Así que estas enseñanzas trajeron un impacto sumamente negativo en los esfuerzos misioneros de Pablo y de Bernabé, porque miren, van a predicar, llevan la palabra, logran alcanzar con la palabra de Dios, que es la que es poderosa, no es el individuo, no es el ser humano, es la palabra, y una vez logran que la persona pueda creer y pueda ser movido en su ser interior y espiritual a responder al llamado de esa palabra, entonces aparecen esto, con que, no, bueno, no hay problema, ustedes sí lleguen, pero tienen que, ¿verdad?, a imponer unas cosas que más adelante vamos a ver cómo realmente son vistas. Así que en ese viaje misionero que Pablo y Bernabé habían hecho, ellos habían fundado varias iglesias entre los gentiles. Y vimos el estudio pasado, cómo entonces Pablo y Bernabé iban predicando y esta gente venían detrás, haciendo lo suyo. Unos los entraban y los otros los sacaban con sus creencias y con su gringola, porque eso, ¿verdad?, hasta cierto punto es tener gringola. Pero no obstante, el estudio de hoy nos invita a que no los juzguemos con severidad, porque en algún momento dado, nosotros cuando comenzamos el evangelio, dependiendo de la iglesia, de la denominación, ¿verdad?, y del lugar donde le conocimos, pudimos haber también tenido ciertas creencias que las quisimos imponer, y yo lo puedo traer porque pues me levanté y me crecí en una iglesia pentecostal, RJ, pues yo fui rebelde después de grande, pero de pequeña, pues, ¿verdad? Yo recuerdo mis 6 años de edad, yo llegar a mi casa y decirle a mi mamá, mami, no me pongas más tal ropa, porque ya yo soy evangélica, ¿verdad? Y no me vuelvas a cortar más el pelo y no me hagas esto ni me hagas lo otro. Y nada, y todas eso son cosas que son parte de la dogmática de ciertas vertientes de la fe cristiana, así que no vamos a entrar a juzgar. Claro, claro, y en una carga, en algunos momentos, y no llevar al individuo a tener una comunión con Dios de tal manera de que sea Dios directamente a través de su Espíritu Santo quien le dicte las pautas de lo que es una verdadera vida cristiana. Porque si hay algo que a Dios no le gusta de ti, te lo va a decir. Te paras frente al espejo o simplemente, ¿verdad?, en tu tiempo de devoción y de comunión, Dios te va a revelar y te va a decir si lo que tienes puesto, lo que estás haciendo, lo que estás diciendo, lo que te estás comiendo, lo que sea, el Señor te lo va a mostrar, pero hay unas prácticas donde son impuestas y no hay, ¿verdad?, espacios. Yo tengo una hermana que desde joven, ella tenía el pelo blanco, tenía un lunar en toda la cabeza y ella se pintaba el pelo, pero ese pelo blanco no cogía color. Hasta que un día Dios le dio no más tinte. Mi hermana pues dejó el tinte. Mi hermana tenía el pelo blanco y tiene 72 años. Y entonces mi hermana mayor, que todavía es pentecostés de rajatabla, entonces me dice, no te pintes el pelo porque yo digo, bueno, mi tesista, tinte en la farmacia, yo me lo pinto. Porque a que Dios le habló fue a mi hermana, no fue a mí. Ahora, cuando Dios me diga que no me pinte el pelo, no me lo pinto. Claro. Y a mí no me lo dijo, pero yo no me lo pinto, ya. No me lo dijo, pero yo dije, me cansé, ya no más. Claro. Pues fíjese que Pablo y Bernabé habían llegado ya a ese nivel de madurez, ¿verdad?, en términos de lo que era la accesibilidad a la salvación y al reino de Dios, que con Jesús fue suficiente, y no estaban imponiéndole a estas personas ese prerequisito para la salvación que pertenecía al Antiguo Testamento. Incluso lo vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, que ya lo estudiamos, donde se dirige un mensaje y dice, ¿sabes pues esto, varones hermanos, que por medio de él, refiriéndose a Jesús, se os anuncia perdón de pecados y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree? Es creer. Aquí vemos entonces lo que es la doctrina de la justificación, justificados pues por la fe, ¿verdad? Y leemos a Pablo en Romanos y lo leemos en las diferentes cartas, y en cada carta Pablo machaca, vamos a decir, ¿verdad? Era la experiencia personal de Pablo, era su testimonio.
siendo judío, era un judío perdido. Exacto. Ajá. Hasta que Cristo le encuentra y hace de él una nueva criatura, y entonces él predica a los que él persiguió. ¿Y quién mejor que él para hablar de la experiencia del antes y del después? Abrió los ojos. Claro. Y el conocimiento vasto que tenía del Antiguo Testamento Claro que sí. y del Nuevo. Y la revelación sobre todas las cosas. Que lo conocía, pero no le servía de nada. Así que Para enseñarle después de convertido fue de gran bendición conocer las Escrituras. Claro, claro que sí. Para algunos de estos, ¿verdad?, que venían de Judea, al contrario de Pablo, pues la expresión era: si no se circuncidan conforme al rito tradicional de Moisés, no van a poder ser salvos. Ahí ya se puso una tranquilla, se condicionó el acceso a Cristo, que fue roto, ¿verdad?, porque el velo se rasgó y hubo un acceso directo, pero ellos le pusieron esa tranquilla. No van a poder ser salvos. Y ese no era un problema trivial, no era una creencia tonta, porque yo recuerdo que cuando yo me fui de misionera para Colombia, pues no se usaba la pollina, ¿verdad? Ahora no hay problema, pero en aquella época, en los 90 y algo, los pelos todos eran parejitos y yo lo sabía, y yo no tenía ese problema aquí, esa situación aquí, yo no tenía esa restricción, vamos a decir. Pero si a mí Dios me mandó de misionera para allá y yo quería llegar y que las puertas estuvieran y yo pudiera llegar a cumplir con la misión, mire, pues yo me la dejé crecer. O sea, a mí eso no me estaba restando para nada. Y yo anteponer el llamado de Dios a un pedazo de pelo aquí, entonces yo era la que tenía el problema, realmente. Ya después las cosas cambiaron y pues todo fue diferente. Porque yo tenía una gran amiga adventista, tremenda, eso era una mujer de Dios, tremenda. Y las dos, o sea que ellos no comen carne de cerdo. Y las dos nos fuimos a almorzar para allí y para acá. Y cuando yo estoy así con ella, que yo veo que ella chuleta tan linda. Y yo quiero chuleta, y después que dije chuleta, no, cámbiamela por esto, porque rápido, pero una cosa así. Sí, sí. Y, ay, no, cámbiamela por esto, porque yo le tenía ganas a la chuleta, pero como estaba con ella, Claro. o sea, yo por ella no me comí la No, chuleta. porque uno puede ser No, estorbo el a los deseo mío era demás. la chuleta y Dios lo sabe. Exacto. Y Claro. yo mira, cámbiamelo por esto. Uno examina la situación. Uno examina la situación y uno ve hasta qué punto nuestro comportamiento va a contribuir o va a hacer un gran daño, y lo que yo pueda perder con mi abstención, pues no es comparativo a lo que yo ganaría con eso, porque pues también está la vertiente de los que hablan de educar y de enseñar a las personas en lo que debe ser correcto. Que ella falleció, que fue a predicar a una iglesia, ¿verdad? Pues que tiene no creen lo que era la barba. Okay. Y él se afeitó cuando llegó, y le dijeron, mira hermano, disculpe, pero... Y él siempre andaba con ese kit porque era evangelista. Y se afeitó todo y dio un mensaje tremendo. Y cuando terminó el mensaje, que Dios se movió de una manera espectacular, él enseñó la navaja. Entonces él le dio una lección ahí a la iglesia, y lo hizo entonces de una manera sabia, porque así papá Dios se lo puso en el corazón. Y la gente se quedó como que, ¿y pasa eso? Claro, esos son algunos de los sacrificios que toca hacer, ¿verdad? Sacrificios que no le vayan a restar a nuestra libertad en Cristo, ¿verdad? Y a nuestra paz con el Señor y al gozo que debe producir la salvación en cada uno de nosotros. Así que era un problema vital, no podían tomarlo de manera trivial, porque no era una simple discrepancia de opinión, era un asunto que tenía que ver con la salvación misma y cómo el ser humano se hace justo delante de Dios. Y por lo tanto había que trabajar ese asunto. Esta situación me trajo a la mente un pensamiento que traté de buscarlo como yo lo había escuchado, pero no lo encontré de la misma manera expresado, y es el pensamiento que dice: en lo esencial unidad. Pues aquí, así lo quería, pero no lo encontré, y entonces dice: en lo dudoso libertad, pero en todo caridad. ¿Verdad? Y es una frase que se la adjudica a Rupert Meldenius, que es un teólogo alemán bien antiguo, pero que todavía tiene una aplicabilidad excelente. Pues entré a la página y como no lo encontré allí escrito, pues por eso no lo pude traer así. Sí, pero en realidad es eso, en lo esencial, unidad. En lo que es importante, y tolerancia en lo que no es esencial, y en todo, sobre todas las cosas,
¿verdad? Que haya amor. Así que era un problema que iba hasta la médula del cristianismo y se tenía que resolver, porque de lo contrario iba a generar un costo en lo que era la misión de los que fueron comisionados para ir y predicar ese evangelio, y que iba a ser algo sumamente penoso, iba a generar incluso hasta una división dentro de la iglesia, y podía ser la mayor amenaza que la iglesia en ese momento pudiera experimentar. Así que vamos ahora a ver a Pablo y a Bernabé, que responden a las enseñanzas de los hombres de Judea, los versos 2 al 4. Dice así: esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Enviados por la iglesia, al pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo se habían convertido los gentiles, y estas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes. Al llegar a Jerusalén, fueron muy bien recibidos tanto por la iglesia como por los apóstoles y los ancianos, a quienes informaron que todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Gracias, Petra. Fíjese que dice que Pablo y Bernabé tuvieron una discusión. Petra leyó la Nueva Versión Internacional. Yo cuando hago los estudios me salen muchos papeles porque yo pongo la Reina Valera, la Nueva Versión, y otra de las que pueda encontrar que me pueda servir de referencia. Así que Reina Valera dice, ¿verdad? Tuvieron una discusión y contienda no pequeña, ¿verdad? Un altercado, un serio debate, leyó Petra. Así que yo me imaginé, ¿verdad? Y lo encontré dentro de las referencias que utilicé, que tal vez Pablo y Bernabé empezaron tratando de persuadir. Miren, mi gente, lo que pasa es que, ¿verdad? Suavecito, pero la cosa como que no llegó a un buen entendimiento y parece que se caldearon los ánimos, ¿verdad? Se puso el asunto intensa, y entonces, lamentablemente, Pablo y Bernabé no iban a retroceder su prédica para complacer a aquellos que querían imponer unas prácticas que ya estaba por ellos mismos, por la experiencia de Pablo, de Bernabé, de los apóstoles, comprobado que no era necesaria. Así que esa contienda, ¿verdad? La podemos encontrar también en el libro de Gálatas, en la carta de Gálatas, el capítulo 2, del 1 al 5, Pablo habla de esa experiencia. Y dice, y se la voy a leer, Pablo hablando, dice, 14 años después subí de nuevo a Jerusalén. O sea, le está hablando 14 años después de este evento, que fue la segunda visita, que Gladys me dice que la va a trabajar. Bueno, de Pablo, no, el viaje misionero fue el segundo. Visita de Pablo a Jerusalén, y esta vez con Bernabé, llevando también a Tito. Tito no era judío. Fui en obediencia a una revelación y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes y les expliqué el evangelio que predico entre los gentiles, para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. ¿Ve? Está diciendo la carta de los Gálatas. El problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara que entre ustedes la integridad del evangelio. Fíjese qué bien explicado lo hace Pablo aquí en la carta a los Gálatas, cuando les habla de ese evento en particular, al confrontar y discutir con aquellos que estaban insistiendo en promover esas falsas doctrinas en la iglesia. Pablo y Bernabé mostraron que tenían un corazón pastoral. Esa frase me gustó mucho cuando la leí, porque cuando se tiene un corazón pastoral, tú no te conformas con enseñar la palabra, sino que tú cuidas a tus ovejas, ¿verdad? A ese rebaño de que la palabra haya llegado, que haya sido entendida, sea puesta en práctica, y tú quieres proteger a esa gente, tú los cuidas porque el pastor está para eso, para cuidar a las ovejas. Así que
mostraron ese corazón. Y soslayadamente pasaba algo. Ellos estaban viendo que los estiles estaban creciendo y podían llegar a ser una mayoría. Un grupo Y fuerte. En la imposición, ¿qué pasa? Por eso era que ese grupo iba de sitio en sitio según ellos iban predicando. ¿Por qué? Porque a ellos les convenía que siguieran el rito y no trajeran sus costumbres Claro. allá. Y ellos no estaban viendo que el gentil que estaba llegando estaba dejando su costumbre, estaba haciendo esa nueva criatura, pero ellos querían estar en las dos aguas, aquí y allá, para no perder el poder. Y ellos eran tan exclusivistas Sí, y tan cerrados como grupo que si llegan tienen que ser como nosotros, ¿verdad? Y nosotros creemos en esto, en esto, en esto. Y obviamente el punto que marcó Jesús al morir en la cruz, ese nuevo pacto que fue marcado en la cruz, hizo una gran diferencia entre esas creencias y a ellos les costaba, estaban entrando en una nueva era, en una nueva dimensión de la fe, que también hay que entenderlos hasta cierto punto porque eran así. pasó hace muchos años, yo llevo desde los 10 años convertida y me convertí en una iglesia, me convertí en una discípulo y rápido, a los 10 años, y rápido pasé a una defensores de la fe, que ustedes saben que es mucho más Conservadora. más conservadora, y siempre de niña ya yo y ella joven, cuídate de no entrar a los discípulos, porque los discípulos eran muy liberales, Sí. y había las iglesias todas las que se decían pentecostales, contra las liberales que eran Claro. los discípulos de Cristo, y Bautistas, las bautistas, metodistas. todas esas. Ellos tenían, ¿verdad?, como una coraza de que los discípulos no entraban, inclusive no les invitaban a predicaciones ni nada. Fue cuando se abrió después del 33 que hubo, y después hubo en la época de los 70 y algo, otro movimiento de los discípulos que hizo y creó esa apertura. Pero estaban en esta misma posición. Iban al grupo de los pentecostales donde quiera diciendo. De hecho, cuando yo volví a los caminos del Señor un tiempo que estuve afuera, mi vecina, que todavía estaba en la iglesia donde yo perseveraba, me dice, pero para ser discípulo, pues eso mejor quédate en el mundo. Sí, porque se dejaban llevar mucho por el exterior y por unas prácticas, ¿verdad? Que no eran acordes con lo que tradicionalmente había sido enseñado. Así que fíjese que la disputa fue tan fuerte que se dispuso entonces que Pablo y Bernabé subieran, lo que le expliqué, Jerusalén estaba elevado, subieran a Jerusalén. La pregunta es, ¿quiénes dispusieron que ellos subieran? Pues mira, al parecer se refiere a la iglesia de Antioquía, que es la que trae el señalamiento que los de Judea habían llegado allá, llevando esa enseñanza, esa falsa doctrina, la estaban promoviendo. Así que esa afirmación de que ellos habían sido encaminados o enviados por la iglesia, en el verso 3 sugiere esto, que la iglesia de Antioquía entonces pudiera haber sido considerada como la iglesia madre, ¿verdad?, del cristianismo gentil en ese particular. Así que cuando la persuasión no resolvió el problema y la conversación y el diálogo gentil y reflexivo no resolvió el problema y los ánimos se caldearon, entonces fueron a Jerusalén para que el asunto fuera resuelto entonces por los líderes eclesiales, por los apóstoles, por los ancianos, porque había que solucionar, había que trabajar esa diferencia que era esencial y medular dentro de la fe cristiana. Pero en el camino allá dice que pasaron por Fenicia y por Samaria y contaron cómo se habían convertido los gentiles, porque realmente ese era el testimonio del momento, de cómo el evangelio estaba siendo difundido y cómo la gente se estaba convirtiendo ante la buena noticia del evangelio de Jesús. Y eso pues hace un contraste con esos algunos o esos cuantos de Judea que estaban llevando otro tipo de mensaje. Así que los hombres de Judea pues reafirman sus enseñanzas. El verso número 5. Pero algunos de los de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Fíjese, algunos de la secta de los fariseos. Los fariseos eran un movimiento
político y religioso, un movimiento de mucha influencia fuerte, considerados el grupo con mayor influencia dentro de su religión y representaban políticamente a los judíos. Y lo vemos en el momento de la aprehensión de Jesús y de la fuerza tan grande que ellos como grupo hacían. Dice que eran hombres dedicados a los negocios y a las relaciones sociales entre la población. Así que eran aquí unos cuantos, eran algunos, pero gente con influencia y gente con un gran poder. Dice que se regían estrictamente por las leyes del Antiguo Testamento y eran bien conocidos por ese gran respeto hacia lo que era la ley y a ese deseo de que la ley fuera obedecida hasta lo mínimo, porque entre ellos no había margen de error. La persona tenía que ser de arriba abajo cumplidora de la ley, así que tendían entonces a creerse como superiores, como gente, ¿verdad?, que estaban por encima de todos los demás y que la gente podía ser justificada por Dios, pero tenía que guardar la ley. Así que para que un fariseo, conociendo cómo eran ellos, pudiera convertirse en un verdadero cristiano, no solamente tenía que reconocer a Jesús como su único y exclusivo Salvador, como el Mesías, como el enviado, sino que tenía que renunciar, cambiar sus parámetros, cambiar su mentalidad de que ya yo no soy salvo por las obras ni por el cumplimiento de la ley, porque muy bien lo dijo el apóstol Pablo en una de sus cartas, porque por gracia es que somos salvos por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Así que tenían que renunciar a esa creencia de justificarse a sí mismo y aceptar que el sacrificio de Jesús en la cruz era la base de la justificación y era suficiente. No hacía falta nada más. Claro que sí. Así que, y como dijimos muy bien ahorita, Pablo mismo había sido un fariseo. Él lo presentó y se convirtió en cristiano. En la carta de Filipenses 3:5 lo menciona. Y él supo diferenciar, él pudo llegar a ese punto, él pudo llegar a ese nivel de poder diferenciar y ver a Jesús como su salvación y que no era por obras. Gálatas 2:6 dice, sabiendo, hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Él estaba claro y había pertenecido a ese grupo de esas personas, había sido parte de ellos en su vida antes de ser confrontado con Jesús. Así que decían que era necesario circuncidarse y mandarles a que guardaran la ley de Moisés. O sea, no solamente tenían que ser iniciados en el judaísmo a través de ese ritual de la circuncisión, sino que también tenían que vivir y someterse bajo los estatutos de la ley de Moisés si querían entonces estar bien con Dios y ser aceptados en la comunidad de fe dentro de los cristianos judíos. ¿Ok? Así que Y hay que ver que la gente dice la ley de Moisés y dice, ah, no tiene mandamiento. no, Ahí había 600 y pico que tenían que cumplir. para entender y para tener váyase a los primeros 5 libros, al Pentateuco, y vaya a los Levíticos y vaya a todas esas. Los 5 libros y los profetas. Y los profetas e incluso nos vamos al Nuevo Testamento No y estamos viendo. No los tenían escritos, eso eran pollos, unos pergaminos ya abrían para leer. Es como nosotros que mire, tenemos esto puestecito aquí. Aparte de la tradición oral, de que de generación a generación los padres y después pues se fue escribiendo, claro que sí. Así que podemos imaginar todos los argumentos que pudieron haber presentado estas personas utilizando el conocimiento que tenían del Antiguo Testamento y de todo lo que estaba escrito dentro de la ley para justificar su postura de que estas personas tenían que ser sometidas entonces a la señal del pacto, que es la circuncisión, y a la ley de Moisés, al sometimiento, al cumplimiento de la ley de Moisés. Así que fíjese, ya que los judíos tenían que aceptar a los gentiles dentro de la comunidad de fe,
porque la salvación era para todos y ya ellos habían entendido que la salvación era para todos, pues entonces, ¿qué decían ellos? Bueno, pues entonces que se sometan entonces a nuestras prácticas y a nuestras creencias, para que entonces no se siga flexibilizando, lo que decía Uri ahorita, no se siga flexibilizando aún más las normas de fe de ellos, no se diluyeran entre las creencias y las prácticas que no eran afines con las del judío tradicional. Y por esto surge entonces el concilio de Jerusalén, los versos del 6 al 11. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios me escogió de entre los gentiles, me escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos, de igual modo que ellos. Amén. Gracias, Auri. Fíjense, se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Esta reunión se le conoció como el Concilio de Jerusalén o la Conferencia Apostólica. Y evidentemente tuvo tanta notoriedad porque fue una reunión muy formal, ¿verdad? Una reunión con un propósito. Es como decirle ahora mismo la cumbre, una cumbre, un encuentro, qué sé yo qué, donde se reúnen un grupo de personas a tratar una problemática, y de esas problemáticas que se ha dado han surgido, por ejemplo, la dedicación de un día a combatir, por ejemplo, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, sale de unos encuentros de esta naturaleza, ¿verdad? Unas cumbres, unas reuniones, pues se da esta reunión formal con el propósito de dilucidar ese asunto que se tenía que resolver, que no se podía dejar pasar como una controversia más y no se podía mucho menos dejar a la conciencia de las personas. Era la apertura quizás a un nuevo mundo que ellos no conocían. Acuérdense que esa historia la están escribiendo ellos en ese momento y la esperanza de ellos era que tenemos que seguir predicando porque ellos creían que Cristo venía dentro de 2 o 3 años. Y no era así, no ha sido así, pero ¿quién lo sabe? Y se están colocando los cimientos en ese momento, los cimientos que tienen que ser sólidos. Nadie construye sobre un cimiento frágil de lo que era la iglesia del Señor. Y no podía ser bajo prejuicios o bajo unas imposiciones que lo que hacían que excluían a las personas y no que las incluían, como quiso siempre Jesús. Ajá. Así que la cuestión era, ¿los cristianos son justificados ante Dios solo por la fe o por la combinación de la fe y la obediencia a la ley de Moisés? ¿O la obra de Jesús en sí misma es suficiente para salvar al que cree en Jesús? ¿O es necesario que se le agregue las obras del trabajo de Jesús para poder ser justificados ante Dios? Esas eran las preguntas claves y medulares que se iban, ¿verdad?, a dilucidar. Y dice que después de mucha discusión, que me imagino las partes haciendo sus ponencias, ¿verdad?, y sus presentaciones, y cada cual trayendo sus argumentos y validándolos con la literatura, con la información, con el conocimiento, con lo que había dicho tal vez alguien eminente, porque muchas veces salimos, ¿verdad?, traemos referencias de personas conocedoras, o el rabí tal o el otro. Eso soy yo, pues, imaginándome por ahí para abajo cómo se dio el asunto, después de mucha defensa tal vez de los argumentos, que cada cual tomaba en serio su parte de lo que entendía que era la verdad. En medio de todo esto sale Pedro. Ya les he dicho que yo soy admiradora de Pedro y de su historia. Sale Pedro, cuando le llegué a esa partecita ahí me emocioné. Sale Pedro como uno de los líderes, ¿verdad?, de los apóstoles, y se levanta y hace saber su opinión sobre este asunto. Y Pedro era una persona de respeto,
¿verdad? Una persona que se le tenía en una gran estima y se le tenía un gran respeto, uno de los más cercanos de Jesús, de los más que vio. Y sale Pedro y dice, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo, y empieza Pedro a hacer memoria de aquella obra que ya Dios había hecho y de la que él había hablado, que la estudiamos en el capítulo 11, ¿verdad? Que dice, en el capítulo 2 vimos a Pedro cuando sube a Jerusalén y presenta la experiencia con los gentiles y su conversión, y presenta cómo había sido criticado por esos defensores de la circuncisión. En el capítulo 11 también, el verso 18, que dice, al oír esto, Pedro, ¿verdad? Se apaciguaron. Después que Pedro habló en aquella ocasión, se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo, ay, también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para la vida, porque para ellos la salvación era solamente para los judíos, eran los únicos que iban a ser salvos. El cielo no iba a tener otras personas que no fueran los judíos. Así que, pero ahora vamos a ver a Pedro, y según los estudiosos, aproximadamente 15 años después de ese primer evento donde él estuvo en Jerusalén, destacando ahora que no solamente Dios había recibido a los gentiles por completo, sino que no les había exigido que fueran circuncidados. ¿Por qué? Dice el verso 8, Dios que conoce los corazones, Pedro hablando, les dio testimonio. ¿Cómo le dio testimonio Dios a ellos? Dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. ¿Ve? Nosotros tuvimos nuestro Pentecostés. Ellos tuvieron también un derramamiento del Espíritu y en ningún momento salió a relucir el asunto de la circuncisión ni de la ley, porque para Dios eso no era una condición. Era simplemente lo que ellos habían hecho, creer en Jesús. Así que no se les había impuesto ninguna condición. Entonces, si Dios los recibe y les da el Espíritu Santo, porque la iglesia, la pregunta, ¿verdad?, no los podía recibir sin imponerle condiciones que Dios mismo no les impuso. Así que dice, sigue hablando el verso 9a, ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Eso es una gran observación que trae Pedro en su discurso, importante, porque fue producto de la experiencia de la visión que él tuvo, fue lo que él derivó de esa experiencia. Dice, purificando por la fe los corazones. La traducción del lenguaje actual dice, a ellos les perdonó sus pecados cuando creyeron en Jesús. Cuando habla de la purificación por la fe de sus corazones, el perdón de los pecados, porque Pedro mostró que el corazón se purifica por la fe y no por la observancia de la ley. La ley no salva. El cumplimiento de unas prácticas, incluso nosotros mismos aquí, el hecho de que vengamos a la iglesia, de que carguemos una Biblia, de que la leamos, de que nos arrodillemos, de que cantemos, de que ofrendemos, de que diezmemos, eso no nos va a salvar si no hemos tenido un encuentro genuino con Cristo Jesús. Y realmente el estado del corazón del individuo solamente lo conoce Dios. Así que ninguno de nosotros puede juzgar quién sí y quién no, pero Dios sí lo conoce. Pero hay que vivir la experiencia de la redención, ¿verdad? Del arrepentimiento y del perdón y de la justificación a través de Cristo Jesús. Así que Y la justificación, solamente lo único que puede decidir si la justificación está válida o no, se llama el que murió en la cruz. eso es así. El único que conoce La realidad del corazón es Él. Así que los cristianos no solo son salvados por la fe, también son purificados por la fe, y la verdadera condición de entrada en plena comunión de la iglesia visible es el estado del corazón. Y como dice muy bien Auri, solo Dios conoce el estado del corazón. Así que entonces, ¿qué dice Pedrito? Pedrito ahí entonces habla un poquito más, ¿verdad? Y dice, ¿por qué tentáis o provocan a Dios poniendo sobre la cerviz, poniendo sobre el cuello? ¿Y a quién le ponían sobre el cuello un peso? A los bueyes para ararlo, para sosyugarlos, ¿verdad? ¿Por qué le ponen sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros mismos hemos podido llevar? O sea, traducción del lenguaje actual, porque quieren ir en contra de lo que Dios ha hecho. Fíjese que Pedro contesta sabiamente esa otra objeción. ¿Cómo es posible que tú le hagas a alguien llevar una carga de cumplir una ley que ni tus papás ni tú mismo has podido llevar? ¿Ves? Porque no hagas esto, pero allá escondidito
pues yo voy y lo hago. Una particularidad, él le dice los discípulos. No le dice a los nuevos convertidos. Sí. No le dice a los recién convertidos. No le dice a los ex gentiles. Le dice a los discípulos porque un discípulo estudia para luego ir a enseñar. Claro, un seguidor. Para dedicarse a algo. Un seguidor. Y un seguidor no es un simpatizante. Es alguien que está convencido y quiere seguir y quiere aprender para convertirse eventualmente en proclamador también. Así que vemos que el mismo pueblo de Israel a través de la historia demostró que no podía. No podía con la ley, eran demasiadas exigencias y demasiadas especificaciones de cosas que tenían que hacer para ellos estar derechitos, y realmente era imposible para ellos con su propia fuerza y bajo su propia naturaleza y bajo su propio esfuerzo poder cumplir con la ley. Así que, y estos fariseos, ¿verdad?, que están ahí abogando por esto, pues no podían ver y no podían entender ese detalle. Así que el hecho de que Pedro dijera, ¿por qué tentáis a Dios con lo que ha demostrado que nos salva?, es una pregunta a modo de confrontación que le hace a estas personas, porque en realidad, ¿quién decide cómo la persona puede llegar a Dios? Pues Dios mismo. Dios mismo. Y Dios mismo lo dijo ya. Tenemos al Hijo. Tenemos al Hijo, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Y Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Así que eso ya estaba claro. Fíjese que antes creemos que por la gracia del Señor, sigue diciendo Pedro, Señor Jesús, seremos salvos de igual modo que ellos. O sea que la gracia es la que les hace salvos, y la gracia es un don inmerecido, un regalo que se otorga sin tener merecimientos o criterios o lo que fuera para recibirlo, tanto judíos y gentiles, no por obediencia a la ley. Eso estaba claro, estaba establecido, pero había que confrontarlo con esa realidad para que ellos pudieran entenderlo. Insistió que solo hay un camino de salvación, por eso habla seremos salvos, tanto los judíos de igual modo que ellos, ¿verdad?, que eran los gentiles, por la gracia del Señor Jesús. Salvos por la gracia del Señor Jesús, justificados ante Dios de la misma forma que los gentiles iban a ser también los judíos, de la misma manera. Un solo sacrificio, una sangre derramada, por eso Pablo habla en un momento dado, una sola fe, un solo Dios, un solo amor, una sola esperanza, un solo bautismo, uno, suficiente para todos. ¿Ok? Vamos al verso número 12. ¿A quién se lo di? Esther. Dice el verso 12, entonces toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Gracias, Esther. La Nueva Versión dice, toda la asamblea guardó silencio. Fíjese que no siguieron discutiendo interminablemente como esas asambleas que hacen a veces los grupos y las uniones, donde ponen y empieza todo el mundo a protestar y a pelear y se forma un salpa afuera, dice Aurí, y nadie escucha a nadie porque pues no se llega a ningún entendimiento. Aquí la gente se cayó, estaban dispuestos a escuchar y pues vamos a ver qué es lo que ustedes tienen que plantear, vamos a ver, yo creo que, ¿verdad?, hay que escuchar, hay que tener 2 oídos y una sola boca para escuchar más y hablar menos. Y hay que tener una escucha inteligente y una escucha intencionada, porque las personas hablan y las personas transmiten a través de lo que hablan sus pensamientos, transmiten sus ideas y transmiten sus emociones. Y nosotros escuchamos y el escuchar nos permite un mejor entendimiento. No solo de lo que la persona quiere transmitir en cuanto a lingüística, ¿verdad?, entender el idioma, sino lo que quiere transmitir en cuanto a sentimiento y en cuanto a emoción. Así que estaban dispuestos a escuchar y fíjese que después que Pedro habla, entonces entran otros a hablar. Así que este discurso, estas palabras de Pedro, lo que hicieron fue que prepararon el camino
para la entonces exposición de Bernabé y de Pablo. Fíjese que Pedro en el verso 12 sigue diciendo, contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Fíjese, estamos hablando de Bernabé y de Pablo. Contaban grandes maravillas de lo que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Contaron esos milagros que habían sido resultantes de la experiencia de la visita a los diferentes lugares donde ellos habían estado, con las diferentes comunidades con las que habían estado y las diferentes oportunidades que Dios les había dado de manifestar su poder a través de ellos. Cuando el Señor nos invita a poner, la palabra nos invita a poner las manos sobre los enfermos, oramos en el nombre de Jesús. ¿Verdad? La palabra de los evangelios dice, en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. El poder viene de Dios y la experiencia que habían tenido estas personas cuando callaron para que entonces Bernabé y Pablo pudieran hablar y contaran esas grandes maravillas de lo que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles, porque este evangelio se predicará por testimonio. Y el testimonio de la obra de Dios era la que iba a traer el convencimiento a estas personas que la palabra era suficiente, que la confesión era suficiente y que el sacrificio de Cristo Jesús era suficiente, porque Dios había aceptado a los gentiles. Había un respaldo divino en la gesta de estas dos personas en todos estos viajes que hicieron para cumplir con la gran comisión, con la gran encomienda que había sido dada. Y por lo tanto, si Dios había aceptado a los gentiles, ¿no deberíamos hacer lo mismo? ¿Verdad? Es la pregunta que llegó a través de Pablo, de Pedro, y ahora llega a través de Bernabé y de Pablo. Así que el testimonio de los milagros a que hace referencia Pablo hizo entonces que la oposición, ¿verdad?, tuviera que callarse, porque habían unos actos o eventos portentosos que se dieron, que sustentaban que Dios estaba con ellos, que Dios estaba en ese asunto. Así que vamos ahora a Jacobo, el hermano de Jesús, habla del problema respaldando lo que Pedro y Pablo habían dicho. Los versos 13 al 21, que nuestra hermana Luz viene por ahí, nos va a dar lectura de los mismos. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicaciones, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Gracias, Luz. Fíjese, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. ¿Quién era este Jacobo que está tomando la palabra en la asamblea en este momento? Se entiende que era Jacobo, el hermano de Jesús, ¿verdad? Mateo 13:55 menciona los hijos de María, y entre ellos está Jacobo. Y Pablo también en Gálatas 1:19 habla de Jacobo como el hermano del Señor. Hay unas posturas que dicen que no eran hermanos, que eran primos, pero que el parentesco, había un parentesco ahí, ¿verdad? Así que fue Jacobo quien se quedó a cargo de la iglesia en ese momento histórico, como su líder, ¿verdad? Como su obispo, como su líder espiritual. Y era la cabeza reconocida de la iglesia en Jerusalén. Había otro Jacobo que era uno discípulo, que era hijo de Zebedeo, hermano de Juan, que fue
decapitado. Lo vimos a principio del libro de los Hechos, en el capítulo 12, verso 2. Así que Dios visitó por primera vez a los gentiles. Empieza hablando Jacobo en la palabra para tomar de ellos pueblo para su nombre. ¿Qué hace Jacobo? Que recaba la atención, busca la atención de todas las personas y comienza a hacer un énfasis en que Dios tenía pueblo entre los gentiles. Porque ya no había una exclusividad con los judíos, sino que de entre los gentiles también iba a haber pueblo, iba a haber una nueva época en los tratos de Dios con los seres humanos y, ¿verdad?, comenzaba y sorprendería a la mayoría de los judíos religiosos de la época que se sentían que eran exclusivos y que eran solamente, la salvación era solamente para ellos. Ahora ellos tendrían que darle lugar, darle espacio a que los gentiles se pudieran agregar también a ese pueblo escogido, porque Dios iba a tomar del mundo entero. Cuando vemos el Apocalipsis que habla que allí va a haber personas de toda tribu, de toda lengua y de toda nación, porque realmente nosotros aquí nos consideramos la iglesia del Señor, pero cuando miramos la iglesia universal del Señor, nosotros somos una parte de esa iglesia universal de Cristo, ¿verdad? Y nos reunimos aquí como esta partecita, pero el día que usted vaya a otro país y visite una iglesia que crea en el Señor Jesucristo, usted va a sentirse allí porque estamos adorando al mismo Dios. Y tenemos ese mismo espacio donde el Señor se hace presente cuando el pueblo de Dios le adora. Así que a gente redimida iba a ser tomada de este grupo para que Dios creara para sí mismo un solo pueblo. Y la idea de esa fusión de los seres humanos en un solo pueblo le costaba entrar en la mente de estas personas. Sigue diciendo, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Aquí empieza Jacobo a citar la escritura del Antiguo Testamento, particularmente, ¿verdad?, en esos versos 16 al 18, está citando el libro de Amós, capítulo 9, versos 11 al 12 de la versión Septuaginta. Si usted la busca en Reina Valera, no está escrita de la misma manera, porque esta parte es una versión antiquísima, conocida como la versión Septuaginta. Así que dice, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Fíjese que esa frase utilizada por él es un punto principal de ese pasaje citado, porque vemos el propósito predicho, dicho con anticipación por Dios en las Escrituras, para el cumplimiento entonces en esta nueva dispensación, donde vamos a ver entonces que los gentiles sean llamados por su nombre o llamados sobre ellos su nombre. Fíjense que hay un texto bíblico sobre el cual es invocado mi nombre y se refiere al pueblo de Israel, si mi pueblo se humillare, etcétera. Ahora ya no estamos hablando que el nombre de Dios iba a ser invocado solamente sobre el nombre de los judíos y de la nación de Israel, sino sobre todo ser humano que confesara a Jesús como único y exclusivo Salvador. ¿Será salvo? Y ellos están teniendo la experiencia de la salvación, de la redención. Así que esto demuestra que lo que Dios hizo entre los gentiles tenía un fundamento bíblico. Y fíjese, Dios le dio la sabiduría a Jacobo en ese momento para que pudiera utilizar la herramienta. Por eso la Biblia, Jesús mismo le dijo, escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Ustedes quieren saber lo que hay, qué es lo que es correcto, escudriñenla, pero estudienla. O sea, no es léanla como el papagayo, como un ritual de bla, 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 y no saber qué es lo que se está diciendo. Léanla en la profundidad porque ella les va a hablar de mí. Y aquí vemos que entonces Jacobo hace muy buen uso de esta palabra, porque entonces había una autoridad externa que podía resolver ese debate, y qué mejor autoridad externa que la palabra de Dios. Así que él sigue diciendo, y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre. Cuando dijo esto, ¿verdad? Dice, Dios dijo que había gentiles sobre los cuales era invocado su nombre. Él dijo que se mantenían gentiles, ¿ok? No que eran gentiles que se habían convertido a ser judíos, sino gentiles que no necesitaban convertirse al judaísmo ni ser juzgados bajo la ley de Moisés, sino que eran personas gentiles justificados delante de Dios. Ahí
dejados así como estaban. Dice en el verso 19, por lo cual yo juzgo, o sea, yo considero. Dice en otras versiones, en ese modo, él tenía una postura porque él en su figura de autoridad, él se para ante la congregación y después de escuchar a Pedro, a Pablo, a Bernabé, a los que estaban haciendo también el alegato y escucharlos a todos, él entonces llega a una... Sí, porque usted para llegar a un juicio o a un análisis o a una conclusión o lo que sea, usted tiene que tener todos los elementos. Debe tener, y él utilizó todos esos elementos, pero utilizó el más importante, la palabra, para entonces decir, yo juzgo, yo llego a esta, ¿verdad?, a esta conclusión, porque él tenía una posición de autoridad en la iglesia, era un líder respetado, como ese pastor principal de la iglesia. Y entonces yo determino, dice el griego antiguo, yo resuelvo y pronuncio un veredicto definitivo. ¿Cuál fue ese veredicto? Mire, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. O sea, que él está diciendo, mire, déjenlos quietos, déjenlos en paz. No se pongan con esas cuestiones, no compliquen el asunto, porque a veces nos complicamos a veces la vida. Ellos se están convirtiendo a Dios y no debemos inquietarlos. Dice la versión Dios habla hoy, no se les debe imponer cargas innecesarias. Aquellos que no, siendo judíos, dejan sus antiguas creencias para seguir a Dios. O sea, en resumen, Jacobo decidió que Pablo, que Pedro y que Bernabé tenían la razón, estaban en lo correcto. Y ese fue su dictamen. Por eso cuando se hacía referencia a no exigirle a los gentiles someterse a todas las prácticas judías, se hacía referencia o se aludía al concilio de Jerusalén, no, porque en el concilio de Jerusalén se discutió este asunto y se llegó a esta determinación. Pero interesantemente, Jacobo dice, pero que se les escriba, ¿verdad?, que se les mande una notita, una cartita, porque estamos hablando de muchas iglesias en toda la región extensa, que se les escriba que número 1, se aparten de las contaminaciones de los ídolos, número 2, de fornicación, número 3, de ahogado, y número 4, de sangre, de ahogado y de sangre. Así que la decisión de Jacobo no iba a quedar desprovista de una instrucción práctica. No era simplemente déjenlos que vengan y que sigan haciendo la vida, porque es que el que viene a Cristo es nueva criatura y las cosas viejas pasan y son hechas nuevas entonces las cosas, y toda aquella práctica que pueda venir que sea contraria a la palabra de Dios, hay que entonces sacarla del panorama. Así que él entonces le dice, ¿verdad?, da unas instrucciones prácticas para que los gentiles no actuaran de tal manera que ofendieran a la comunidad de los judíos y se fuera a seguir lacerando esa relación que se debía construir entre ellos, porque tenían que aprender a amarse y a aceptarse y a tolerarse y aprender a convivir entre ellos, aún con un marco de referencia tan diferente de lo que era la vida del judío y la vida del gentil, que eso lo vimos en algún momento dado también de las clases, donde está el monoteísmo dentro de los judíos y el politeísmo dentro de los gentiles y todas las prácticas que habían. Así que no hay que ser judío para ser cristiano, pero tampoco se tiene que abandonar la ley de Moisés para ser un cristiano, porque habían cosas de la ley de Moisés que eran importantes que se pudieran llevar a cabo. Así que dentro de la ley de Moisés se consideraba como cosa contaminada todo lo que era ofrecido a los ídolos. Y entonces dentro de esas prácticas se sacrificaban animales, y después que se lo sacrificaban al dios o a la diosa tal, pues entonces vamos a partirlo en cantitos y vamos a regalarlo por ahí para abajo, porque esto no se puede perder. Ajá. Y no vamos a que lo que es ofrendado u ofrecido a otros dioses paganos, vamos entonces ahora nosotros a consumirlo sin ningún problema. Pues él les trae eso. Así que de esos mandatos, ¿verdad?, están los mandatos que tienen que ver con el asunto de la comida, de la abstención que debían tener. Así que a pesar de que estos gentiles no debían estar atados a la ley de Moisés, sí estaban atados a la ley del amor
y a la ley de la consideración, ¿verdad? Y de lo que es el procurar la armonía y la paz entre las diferentes personas, que no antagonizaran con sus vecinos judíos. Así que los cristianos gentiles tenían derecho de comer la carne sacrificada si querían, pero fueron exhortados, se les requirió que ellos accedieran a esos derechos como muestra de amor hacia aquellos judíos, ¿verdad? Y que se apartaran de toda fornicación, que no estamos hablando del significado estricto de lo que es la fornicación, sino de todo lo que Levíticos capítulo 18 presentaba, que habían una serie de estipulaciones dadas, que después usted lo puede leer con mucha calma, unas prohibiciones relacionadas a lo que eran los matrimonios y los enlaces entre las diferentes, ¿verdad?, tipos de personas que podían ofender a los judíos. ¿Por qué? Porque mire, dice que desde tiempos antiguos Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lee en las sinagogas todos los sábados. Entonces, si todos los sábados se iba a estar leyendo la escritura y la escritura hablaba de todo esto, ya usted sabe qué iba a pasar, ¿verdad? Porque no se debe comer de los ahogados, y a lo mejor tú tienes al lado un gentil al lado que lo viste los otros días comiéndose una cosa de esa. Y entonces empieza una morcilla que trajo una consecuencia nefasta. Así que si se le iba a dar lectura de la ley en la sinagoga y se iba a mantener viva, ¿verdad?, todo este sentimiento de las prácticas señaladas, pues mire, vamos a conservar la unidad entre los dos grupos, y vamos a abstenernos de eso, porque no te vas a morir si no te comes un pedazo de carne sacrificado, porque te puedes conseguir otro que no haya sido sacrificado. Y así por el estilo, ¿verdad? Y como les decía bien al principio del estudio, que ya vamos a terminar, si tú quieres saber qué agrada a Dios o qué no agrada a Dios, pregúntale al Señor. Párate frente al Señor en oración. Yo recuerdo en unas épocas de mi vida, ¿verdad?, un poquito más joven, pararme al frente al espejo y decirle: Señor, ¿a ti te gusta cómo yo me veo? ¿A ti te parece bien con esto? ¿Para dónde voy? Porque si voy para la playa, yo no voy a ir con esto a la playa. Pero tampoco, y esa es mi práctica, tampoco voy a ir con un hilo dental. O sea, yo me miro en el espejo y yo digo: Señor, voy para tal lugar. ¿A ti te agrada? Voy para la iglesia. Mire, a mí me gusta vestir de tal manera que se me haga cómodo por si me tengo que doblar, porque puede ser que lo que yo me ponga en un momento dado, mire, yo no soy de las que danza y brinca y salta, pero si algún día eso pasara, y entonces ando con una ropa que se me baja o qué sé yo qué, ¿verdad? Cosas que pasan. Y no estamos hablando de mandar a la gente o no al infierno, que era lo que pasaba aquí, que condicionaban la salvación. Tienen que circuncidarse y seguir la ley si quieren ser salvos. No es un asunto de esa naturaleza, es un asunto de nosotros examinar nuestras vidas en todas las prácticas y las cosas que hagamos, y que querramos saber qué agrada a Dios y qué no, y que cuando el Señor hable a nuestra vida y a nuestro corazón y nos diga esto sí, esto no, con amor y con agrado, sepamos separar la paja del grano, que es lo importante. ¿Por qué? Porque dijo una vez el escritor sagrado: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No los he guardado aquí, porque aquí yo me lo puedo saber de memoria y no hay ningún problema. Los guardo en mi corazón porque de mi corazón se traducen en una acción, que es la acción de la obediencia, del querer hacer las cosas por amor. Nosotros los seres humanos por amor nos sometemos a cosas que si no hubiera amor no lo haríamos. ¿Ves? Si no hubiera amor no lo haríamos. Y por amor a Dios estamos dispuestos y debemos estar dispuestos a echar a un lado todo aquello que pueda causar separación entre nosotros y Dios, y separación entre nosotros y nuestro prójimo, que eso es sumamente importante. Así que en lo esencial unidad, en lo dudoso libertad, y en todo caridad o amor. Así que, mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a dar por terminado ya el estudio bíblico. No se pierda la segunda parte el próximo jueves, que nuestra hermana Auri, esto continúa. Auri va a continuar para finalizar el capítulo. Vamos a colectar, ¿verdad?, las ofrendas. Viene nuestra hermana Luz por ahí a colectar las ofrendas.
Y mientras ella viene y colecta las ofrendas, hacemos una oración y agradecemos a Dios y nos despedimos. Amén. Bendito Dios y Padre eterno, te adoramos y bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias. Gracias porque tu palabra es viva, tu palabra es poderosa y tu palabra es eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos. Señor, y esta palabra que hoy ha llegado a nuestra consideración nos ha traído mucho, Señor, mucha enseñanza, mucho conocimiento de ti, mucho conocimiento de lo que tú esperas de nosotros como creyentes, Señor, de esos espacios de reflexión que debemos tener, oh Dios amado, para poder entender cuál es tu propósito divino, qué es lo que tú tienes reservado para nosotros y que tú esperas y deseas para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder ser sabios, ser prudentes, Señor, ser personas que podamos anteponer cualquier interés personal ante el cumplimiento de tu fiel y perfecta voluntad, Señor, y ante el propósito de nuestra vida, Señor, que es ganar almas para el reino de los cielos y que otros se puedan unir a la familia de la fe y puedan crecer, puedan madurar y puedan echar raíces y puedan profundizar en ti hasta que llegue el momento en que de ser, oh Dios amado, seguidores se conviertan en gente que emula la vida de Cristo en su propio vivir, Señor. Todos estamos en ese camino. Nadie aquí es más que nadie, Señor, y deseamos y necesitamos ser guiados por ti. Gracias, Dios, y en el nombre de Jesús he orado y te pido que nos lleves con tu gracia y con tu bendición hasta nuestros hogares, Señor, y nos permitas tener un sueño reparador, que podamos descansar, continuar mañana con nuestras labores, y si eso no sucede, mi Dios, que podamos despertar ante tu presencia, que es nuestra finalidad de todo esto, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Dios. Amén y amén.